Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase del curso Rediseñando a Orwell, una clase que vamos a llamar Materialización Gráfica. Si bien veníamos en anteriores episodios de un mundo abstracto en donde estábamos creándonos, digamos, un universo gráfico que nos ayudase a inspirarnos, en esta clase vamos a tener que aterrizar en la Tierra y plasmar nuestras ideas en papel. Para ello aconsejo que a partir de todas esas referencias elijamos las que más nos gustan. Yo, por ejemplo, aquí, en el caso mío, del diseño de esta cubierta para 1984, esta imagen en concreto fue la que más me inspiró. ¿Por qué? Porque reunía, digamos, determinados elementos que yo quería conseguir. Por un lado, encontrábamos esos colores, rojo, negro y blanco, que me parecía que se enganchaban muy bien con el constructivismo ruso y con esa idea un poco de colores fuertes, dominantes, ligados a sistemas totalitarios. Por otro lado teníamos esas sombras que descomponían un poco las figuras humanas y yo a partir de ahí ya empecé un poco a pensar en esa descomposición de esa historia de amor que quería contar. Luego, por otro lado, teníamos ese círculo atrás como un ojo que podría hacer referencia al Gran Hermano. Entonces, digamos que yo esta imagen, sin entender muy bien por qué todavía, pues resultaba muy interesante para mí. A partir de esta imagen, entonces, yo sugiero que ya empecemos a trabajar a mano alzada, en papel, que dejemos el ordenador por un momento, ya que a través de la mano se puede, digamos, transmitir mucho mejor el pensamiento. Yo, por tanto, a partir de esa imagen que os mostraba anteriormente, empecé a realizar unos primeros bocetos, como veis aquí. Estos primeros bocetos, pues encontrábamos unas sombras que se proyectaban en un primer plano y luego encontrábamos otros elementos que ya empezaba a intuir que iban a ocupar, digamos, la parte más protagonista de la cubierta y que iban a ser ni más ni menos que el título del libro 1984. Aquí vemos entonces ese desarrollo de esa idea en donde ya 1984, esa numeración va a ser un poco el elemento más protagonista, más potente. A partir de ahí se van a desprender las sombras y ya empezamos a ver también esas proyecciones de esas siluetas humanas un poco desconfiguradas que van a querer contar esa idea que era importante para mí desde el principio de la, digamos, descomposición de esa relación amorosa. Aquí vemos en este tríptico, pues podemos ver un poco ese desarrollo, ¿no? Cómo desde esa imagen inspiradora, pues partimos a un boceto, digamos, abstracto y cómo ya esos elementos del centro de la cubierta se van a convertir ya no en elementos rectangulares y abstractos, sino ya en un rótulo con la titulación del libro y ya empieza a coger un poquito de forma. Bien, una vez que ya hemos superado esa fase de los bocetos y ya tenemos más o menos clara la idea que queremos llevar a cabo, es el momento de movernos a InDesign. InDesign es un programa que para realizar este tipo de proyectos es muy importante que utilicéis de manera fluida. Lo primero que haríamos en esta primera fase de InDesign sería, digamos, componer la maqueta del libro. Hay que tener en cuenta que la maquetación del libro nos va a venir dada por nuestro editor, nos va a decir el tamaño que tiene el libro y vamos a tener que ocupar en InDesign una maquetación de la cubierta desplegada. Es decir, vamos a colocar las solapas, la contracubierta, el lomo, el frontal y la otra solapa, todo desplegado, como podéis ver en imagen. Lo primero que vamos a hacer después es colocar los elementos obligatorios, como van a ser el logo o el código de barras. En la siguiente fase, como veis, ya vamos a empezar a colocar los elementos de color. Esos elementos que van a ir ocupando las diferentes partes de la cubierta, como decíamos, las solapas, el frontal, el lomo, la contracubierta y la última solapa. Aquí vemos cómo yo realizo un juego entre el rojo y el negro. En la siguiente fase ya empezaríamos a trabajar directamente en el frontal. El frontal va a ser la parte más importante con diferencia de la cubierta. Es la parte, digamos, que va a ser más visible, la que va a contar todo el interior del libro de un solo vistazo, la que realmente tenemos que conseguir que llame la atención y que produzca un interés en el futuro lector. Tenemos que tener en cuenta que los libros están depositados en tiendas de libros, es decir, con muchos más libros a su alrededor, y de alguna manera tenemos que conseguir llamar esa atención de ese futuro comprador
para que se fije en nuestro producto, porque los libros al final también son productos, y lo compre. Digamos que el frontal es el que va a realizar el 90% de ese trabajo. Ya volviendo a hablar de temas de diseño, pues vemos como aquí ya yo, digamos de una manera más técnica, ya con medidas, ya digamos metiendo los elementos dentro de los márgenes de la cubierta, los márgenes reales, ya he colocado ese primer protagonista que es el título 1984, ya he elegido sus colores, las proyecciones de sus sombras y también vemos cómo empieza a aparecer el título del nombre del autor en la parte superior. En la siguiente fase, yo lo que hice fue en este caso, pues empezar a insertar elementos que complejizaran un poco la cubierta. Ese fondo negro y ese fondo rojo de repente se ve fundido con una imagen de una ciudad, ya que toda la novela discurre en un ambiente de una ciudad que da una sensación bastante asfixiante, opresiva, una ciudad como futurista, en donde la movilidad es escasa, con todos esos elementos propios de las ciudades gigantescas, las megalópolis, en donde el individuo se siente solo y aislado. También quería dar esa sensación en la cubierta, por lo que esos fondos se funden con esta imagen de esa ciudad, como venía diciendo. A su vez aparecen los elementos humanos, esas siluetas, sobre fondo blanco para que, digamos, parezca que están iluminadas por su parte trasera, y esas sombras en donde se desconfigura la silueta humana, se empieza a deformar como metáfora de lo que le sucede a los protagonistas. En la siguiente fase, el frontal de la cubierta queda terminado únicamente con la inserción de ese elemento circular que va a hacer las veces como de un foco que ilumina, digamos un foco como policial, en donde que va como rastreando los movimientos de los ciudadanos, que por supuesto pues ya os podéis imaginar que hace referencia a ese ojo del Gran Hermano. Por otra parte, vemos que ya aquí también he pasado a trabajar en la cuarta de cubierta o contraportada. La contraportada en este caso fue mucho más sencillo de realizar, ya teníamos ese fondo de ciudad sobre fondo negro y lo único que hice fue un poco multiplicar ese foco policial, ya que en realidad el ojo del Gran Hermano no es solamente uno, sino que son muchos. Digamos que en realidad es omnipresente, había en la novela uno por cada ciudadano, en cada una de las habitaciones de sus casas, así que multipliqué ese ojo en la parte trasera para, digamos, intentar como contar de nuevo esa sensación de vigilancia perpetua que ofrece la novela, y ya por supuesto entonces aquí teníamos que introducir otro elemento obligatorio como es el texto de la cuarta de cubierta que viene dado por el editor. Finalmente, para completar la cubierta en su totalidad, nos faltaría diseñar las solapas. Las solapas, en esta nueva colección que me ha sido encargada, decidimos desde un primer momento, desde el primer libro, que iban a estar sujetas a la colocación de diferentes frases que proveniesen del libro, ya que los autores son de gran renombre. Por lo que aquí lo único que tuve que hacer básicamente es elegir algunas citas del libro que me parecieron más interesantes. Bien, llegados a este punto ya habríamos terminado el diseño completo de la cubierta de nuestro libro. Pasaríamos, por tanto, a otra fase que sería la elaboración de mockups. Un mockup, como ya sabéis, es una imagen que nos va a ayudar a visualizar cómo va a quedar el libro una vez impreso. Estos mockups, junto con un PDF final de prueba, será lo que yo envíe en esta fase al editor, ya que necesitamos ahora, digamos, enseñarle el trabajo que hemos ido realizando nosotros de manera individual, ponerlo en común con él y empezar a elaborar algunas correcciones. El editor, por tanto, nos dará su opinión una vez que vea esos mockups y ese PDF final y nos hará, como decía, diferentes correcciones. Aquí vemos, por ejemplo, el PDF que me envió mi editora en su momento con diferentes correcciones en la parte inferior, muchas de ellas relacionadas con el texto de la cuarta de cubierta, que, digamos, se excedía en tamaño y teníamos que eliminar ciertas frases. El resto le pareció muy bien, también tuvimos que hacer algunas rectificaciones en algunas citas de las solapas, pero por lo general este fue un trabajo, digamos, bastante directo, en el sentido en que no hubo demasiadas correcciones de ida y vuelta, que puede pasar también, porque yo llegué a la solución de una manera bastante limpia. Una vez realizadas las correcciones, lo único que tendríamos que hacer ya es el PDF final para imprenta
En este punto es importante señalar que ese PDF final de imprenta tendrá que ir con unas marcas de recorte, como veis en la imagen, por lo que si tenemos color hasta los márgenes tendremos que haber añadido una sangría. Y luego, por supuesto, tendremos que estar trabajando en un modo de color CMYK, ya que es el modo de color en donde vamos a ver los colores más parecidos a cómo luego se mostrarán en imprenta. Finalmente, cabe señalar que podríamos también querer añadir una reserva UV a la cubierta. Mediante la reserva UV lo que vamos a hacer es marcar determinadas zonas de la cubierta que queremos que salgan satinadas, es decir, que tengan mucho más brillo que el resto de la cubierta. En este caso yo escogí que tanto el nombre del autor, George Orwell, como el nombre de la novela, 1984, tuviesen ese aspecto más brillante a la hora de la impresión. Bien, pues una vez que nosotros ya hubiéramos enviado nuestro PDF final para imprenta, así como la reserva UV, nuestro trabajo ya habría terminado y solamente tendríamos que esperar a que ese libro se imprimiese y tuviésemos un ejemplar en nuestras manos.